Bueno, de nuevo a todos, muy buenas tardes. Y primero que todo, pues agradecerles mucho por el tiempo y por participar, como siempre, con nosotros en este espacio que tenemos los días lunes, este año, cada 15 días, de los diálogos sobre diversas temáticas relacionadas con cambio climático para acá, para Guatemala. Entonces, en este momento, pues voy a dar inicialmente la palabra al ingeniero Héctor Hernández de la Unidad de Cambio Climático del MAGA para que pues dé inicio a nuestro diálogo el día de hoy. Adelante, Héctor. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Pues nuevamente agradeciéndoles haberse tomado el tiempo el día de hoy para escuchar tan importante tema. Primero que nada, pues agradecerle a Jesús también por organizar esto, a los compañeros que van a presentar, pues muchas gracias. Esperemos que las experiencias que ustedes han tenido en la implementación de este enfoque TESAC sea muy nutrido y espero que también hayan bastantes inquietudes. Y la verdad que esto del enfoque de TESAC me parece un tema súper importante, ya que lleva a los territorios mucho del conocimiento que podamos tener. Así que si estas prácticas las podemos implementar y aplicar de una manera ordenada y estandarizada, pues se puede obtener buenos resultados. Así que espero que este tema genere mucha discusión y pues bienvenido de parte de la Unidad de Cambio Climático. Nos complace estar nuevamente acá. Pido una disculpa por el ingeniero Martín Leal, que tiene otra actividad, pero él está muy pendiente de esa actividad, así que muchísimas gracias a todos y a Jesús por siempre coordinar estas actividades. No se escucha, tiene mute el micrófono. Jesús, no sé si estás hablando, pero... ¿Me escuchan ya? Ahora sí. Muy bien, listo. No, muchas gracias, Héctor, por la introducción. Pues inicialmente, antes de iniciar pues, viendo las prácticas y específicamente el manual, el cual queremos compartirles el día de hoy, voy a hacer un breve recordatorio para los que participaron el año pasado en la presentación sobre los TESAC. Y bueno, a los nuevos que no participaron y que no conocen, pues también para que puedan empaparse un poquito del tema con respecto a lo que es el enfoque de territorios sostenibles adaptados al clima TESAC. Entonces, pues como ustedes saben, ya me conocen, pues yo soy Jesús David Martínez, trabajo para CICAPS, que es un programa de investigación en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Y soy precisamente pues, el coordinador de este proyecto para la región de América Latina, el cual se desarrolla en 3 países, principalmente en este momento, que es acá en Guatemala, en Honduras también, y en Colombia tenemos otra parte. Entonces, pues la idea es que ustedes vean un poquito como el enfoque hacia dónde hemos trabajado en el desarrollo de estos TESAC y cómo a partir de ese trabajo pues hemos sacado una primera versión de un manual de implementación de algunas prácticas que ya hemos implementado en campo y que ya hemos hecho seguimiento y hemos identificado que funcionan y hemos podido determinar como cuánto cuestan y demás cosas. Y es un manual del cual ustedes pueden pues, empezar a descargarlo inmediatamente. Realmente la idea es que ahorita les voy a compartir un link también a todos en el chat para que puedan descargarlo si lo quieren, puedan ver la información y en caso de que lo necesiten o puedan utilizarlo, pues puedan utilizarlo también en sus proyectos. Entonces, para iniciar, pues hablarles un poco del enfoque TESAC. Como les decía, lo desarrollamos en 3 países. El día de hoy nos van a estar acompañando los 2 coordinadores territoriales de nuestros socios locales en cada uno de los TESAC. En el caso acá de Guatemala va a estar Claudia López, que trabaja para Azorech, que es la Asociación Regional Campesina Chortí, localizada en el departamento de Chiquimula, y ellos pues son los que coordinan las actividades específicamente que se desarrollan en el TESAC de Olopa.
Y también nos va a estar acompañando Osman Álvarez, que es el que trabaja en el TESAC de Honduras, muy cerca, son muy cercanos realmente en Santa Rita, que es del departamento de Copán. Mm, realmente solamente pasando la frontera son unos pocos minutos entre los dos TESAC. Y bueno, él trabaja para CAS, que es la Comisión de Acción Social Menonita, y ellos son los que también están apoyándonos con la coordinación interna del TESAC. Entonces creo que es muy valioso pues contar con la presencia de ellos. Y el día de hoy nos van a estar hablando un poco más desde su experiencia con los agricultores y con el trabajo que han hecho con ellos, de cómo han impactado y cómo han sido el recibimiento y el desarrollo de estas prácticas que están en ese manual que vamos a ir mirando en el transcurso de este diálogo. Muy bien, entonces, pues rápidamente, ustedes saben que los TESAC, como su nombre dice, territorios sostenibles adaptados al clima, están enmarcados dentro del concepto que llamamos ASAC, que es de agricultura sostenible adaptada al clima, el cual es un enfoque, un concepto desarrollado por la FAO, el cual gira alrededor de 3 pilares fundamentales que son la seguridad alimentaria, la adaptación y la mitigación. Quiere decir que las prácticas que se enfoquen en esos 3 aspectos, o en al menos 2 de ellos, porque el criterio es que al menos una práctica se enfoque en 2 de ellos, pues se puede considerar en una práctica de agricultura sostenible adaptada al clima. Y hemos trabajado alrededor de este enfoque, pues porque creemos en él como uno de los factores más importantes para contribuir a la adaptación al cambio climático y a la vez aportar fuertemente a todo lo que tiene que ver con la reducción de las emisiones dentro de un ámbito en el cual se le garantiza al productor que va a tener una mejor productividad de su tierra, o incluso pues también mejorar en caso de aquellos agricultores principalmente de infra y de subsistencia, pues mejorar las condiciones de su seguridad alimentaria. De igual forma, pues todo el trabajo que desarrollamos, como ustedes lo saben, estaría marcado dentro de lo que es la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima, la de ASAC, de la cual es parte de Guatemala. Es una estrategia regional desarrollada en el SICA. Entonces, pues como es una de las vías de desarrollo y uno de los objetivos que tienen los países, pues creemos demasiado pertinente poder trabajar al respecto y alrededor de este tipo de enfoque, ¿no? Entonces, la agricultura sostenible adaptada al clima, pues está enfocada mucho al respecto de la variabilidad climática, es decir, de los eventos climáticos de corto plazo, tanto en el largo plazo como con respecto a los cambios esperados en el clima en el largo plazo, 20, 30 años, ¿no? Y de una u otra forma, pues generando cambios de forma incremental hasta llegar a cambios en transformacionales, en los cuales se espera que pueda haber, pues como su nombre lo dice, transformaciones grandes en los sistemas productivos, cambios en los tipos de cultivos, ese tipo de cosas hacia las cuales posiblemente el cambio climático nos va a llevar hacia el futuro. Muy bien, el enfoque es un enfoque sistémico y está enfocado en diferentes ejes de acción, ¿no? Tratando de que lo que trabajamos a nivel local en las fincas, pues podamos subirlo a nivel subnacional, quizás departamento, y a un orden nacional, como lo que estamos haciendo el día de hoy, en el cual estamos intercambiando esta experiencia pues con varios sectores a nivel nacional, y finalmente pues tener un impacto a nivel regional, bien sea por ejemplo a nivel de lo que es el SICA, más específicamente el Consejo Agrícola Centroamericano, u otros espacios en los cuales se pueda compartir esas experiencias que se desarrollan en estos territorios. Y muy bien, y esto pues la idea es que al final pueda servir para la formulación de políticas y mejorar servicios de algún estilo, principalmente lo que hemos trabajado acá en Guatemala, que viene siendo por ejemplo el tema de servicios climáticos, como ustedes ya conocen, pues mucho relacionado con el tema de las mesas técnicas, implementación de metodologías participativas de transmisión de la información, como es el caso de PIXA. Entonces, diferentes de esos aspectos se articulan a lo que es el enfoque TESAC. La información del clima es el centro de nuestro trabajo en los TESAC. Eso es una cosa súper importante que hay que tener, ¿sí? Y es que alrededor de esto, que es
que es la medición y el entendimiento del clima por parte del agricultor. Es donde gira todo nuestro trabajo. Es decir, que la idea es que el agricultor no desarrolle, o más bien desarrolle todas sus prácticas y planea alrededor del entendimiento y el conocimiento del clima todas las actividades que va a desarrollar, porque creemos que es uno de los factores más importantes para los sistemas productivos. Incluso pues sabemos que la variabilidad climática es responsable de más del 30% de las pérdidas que se pueden presentar a nivel mundial en los cultivos. Por esa razón, pues conocer el clima y tomar decisiones alrededor de este se torna tan importante. Muy bien, para contarles un poco cómo se conecta este enfoque TESAC alrededor de todo lo que es la cadena climática, pues traemos acá una gráfica que explica resumidamente, que tal vez ya ustedes lo han visto varias veces, principalmente mi compañero Carlos Navarro la muestra mucho cuando está hablando de las mesas, que estarían por acá, cómo la información viene desde el foro del clima, luego pasa por el INSIUME, se procesa, se baja a nivel nacional. Esta información después, pues con el apoyo de algunas instituciones en este momento, como viene siendo CIA, IRI y otras, se lleva a las mesas técnicas donde se hace esa discusión importante, donde los técnicos deciden y definen con base en su experiencia con la perspectiva climática qué es lo que va a pasar, y alrededor de eso generan un boletín en el cual hacen algunas recomendaciones. Esa información después nosotros la tomamos y a través de una herramienta que se llama PIXA, Servicios Integrados Participativos de Clima para la Agricultura, que es una herramienta que nosotros utilizamos en CICAPS y en las instituciones del CEGIAR como CIAT, la utilizamos para poder transferir esa información de esos boletines a los agricultores, los cuales finalmente pues toman las decisiones alrededor de esta información y comienzan a adaptarse y a generar esos cambios. Entonces, más o menos esa es como la estructura de cómo se conecta todo lo que está sucediendo a nivel regional en cuanto a clima, hasta que lo llevamos al productor, que es el que toma la decisión después de entender esos pronósticos y esa perspectiva climática, cómo puede eso afectar y cómo le va a ayudar a poder mejorar su finca y a poder generar mejor productividad y lograr sacar su cosecha, a pesar de que el clima de pronto no sea el más favorable o adverso. Esa digamos que es como la forma en que logramos que esto suceda. Muy bien, entonces alrededor de eso, de todo ese flujo que les digo, pues hacen discusiones con respecto al clima, con los agricultores, ellos priorizan sus vulnerabilidades, identifican en qué medida pueden generar algún tipo de medidas o prácticas que les ayuden a adaptarse, que son las que llamamos las prácticas ASAC, y de esa forma pues empiezan a ver una implementación de estas prácticas. Algunos ejemplos sencillos, por ejemplo, esta es una práctica sencilla como es el tema de terrazas. Ese es un ejemplo que tenemos, por ejemplo, en el TESAC de Honduras, en donde este tipo de prácticas pues ayudan a retener un poco la erosión del suelo, a ampliar la zona cultivable dentro de las fincas, a retener más agua. Entonces, por lo tanto, se van volviendo prácticas que van siendo van generando impactos muy positivos sobre la producción, principalmente en épocas de sequía, ¿no? Otro ejemplo de prácticas con las que trabajamos, este es un ejemplo, un ensayo que se montó acá en el TESAC de Olopa hace más de un año, antes de que iniciara la pandemia, en el cual pues hacemos mediciones con variedades, evaluando por ejemplo variedades tolerantes a sequía, de forma tal que los agricultores conozcan qué tipo de semillas pueden utilizar en caso de que lo que se esté pronosticando es que vengan climas secos, ¿no? O canículas prolongadas. Otro ejemplo de lo que se genera es, por ejemplo, el tema de la producción de hortalizas en huertas. Estos son dos ejemplos. Esto es una huerta implementada acá en Olopa, en donde pues este tipo de prácticas buscan dos cosas, ¿no? Uno, proteger pues las plantas de las gotas de lluvia cuando estamos en invierno, y en épocas de verano pues ayudan a cosechar el agua en el techo y poder abastecer algunos reservorios como el que vemos acá a mano derecha, que este es un ejemplo de una huerta conectada con su reservorio, su tanque,
etcétera, que ayuda a garantizar la producción de hortalizas todo el año, ¿no? Como vemos, este es un ejemplo de una huerta implementada acá en Guatemala, en Europa. Este es otro ejemplo de una huerta implementada en el TESAC de Colombia. Así que han sido prácticas que se han implementado también del intercambio entre los países. Esta práctica inicialmente funcionó y se implementó muy bien en Colombia, y a partir de una visita que realizaron nuestros compañeros de Azorech, pues la trajimos acá y la hemos implementado, y bueno, ahora ellos les van a comentar cómo está funcionando esto, pero lo que sí puedo adelantarles es que ha funcionado muy bien y ha tenido muy buena acogida por los agricultores. Miren, también hay otras prácticas con las que hemos trabajado, como es el tema de implementación de sistemas de riego de alta eficiencia, como riegos por goteos. Este es un ejemplo también del TESAC de Honduras, que les decía, el que está en Copán. Y este es otro ejemplo del TESAC de Colombia. Entonces, pues no son todas estas las prácticas que hemos hecho, son algunos ejemplos de las que hemos implementado, como para que ustedes se hagan alguna idea. Pero ahorita lo que van a ver a continuación en el manual que vamos a mostrarles es el paso a paso de cómo implementar cada una de ellas con los costos que hemos identificado, cómo benefician o cómo impactan esos pilares de la agricultura sostenible adaptada al clima, y van a ser más de estas. Realmente en el manual vamos a dar 13 prácticas a SAC. Muy bien, solamente para finalizar, pues quería hablarles de que nosotros hacemos un trabajo periódico de monitoreo también de los avances que se hacen en esos territorios, para poder saber qué tanto está cambiando las comunidades con respecto a lo que nosotros estamos implementando y evaluando dentro de estos territorios. Entonces traigo aquí un ejemplo de los cambios que hemos tenido más relevantes. Este ejemplo ha sido principalmente del TESAC de Honduras, en donde vemos cómo en el tiempo ha habido algunos cambios. Por ejemplo, si ustedes observan, entre 2017 y 2019, los cambios en las fuentes de alimentos fueron bastante importantes, es decir, que muchos de los agricultores de ese territorio aumentaron muchísimo el acceso a alimentos, principalmente por sus huertas y por la producción que estaban haciendo en sus propias fincas. Por ejemplo, en cambio, en actividades del cultivo, se observa también que los adoptantes de prácticas ASAC han hecho muchos más cambios de los que se han realizado con los agricultores que no han sido adoptantes de prácticas. También hemos podido identificar cómo, a partir de que empezamos a trabajar con ellos en la capacitación en el tema del clima, han empezado a identificar mucho más en los últimos años, 2019 versus 2017, cómo el tema del clima ha empezado a ser el motivo más importante para hacer cambios en sus actividades, como lo podemos ver claramente en este ejemplo. Tanto en el tema agrícola como en el tema pecuario, ustedes lo observan también, muy importante cómo los agricultores que producen ya sea ganadería bovina o ganadería porcina, aves, etcétera, han empezado a considerar el clima para generar cambios con base en lo que han aprendido. Y finalmente, pues algunos, viendo un poco también el tema de los cambios inducidos por el clima, pues vale la pena ver cómo los adoptantes han diversificado mucho más, las alternativas que utilizan para enfrentar el clima, ¿no? Si ustedes observan, en 2017 lo que realizaban era muy poco, principalmente el tema de prácticas de manejo y de infraestructura física, y cómo ahora la variabilidad de las prácticas que utilizan es mucho mayor, ¿no? Entonces utilizan ya variedades resistentes, otro tipo de variedades, otro tipo de cultivos, cómo han implementado la diversificación en sus fincas, y esto pues ha sido consecuencia principalmente del trabajo que hemos hecho con ellos. Y bueno, finalmente pues ver cómo del 2017 al 2019, por propia conciencia de los agricultores y a través de los talleres que hemos hecho con Pixar, que les mencionaba hace un momento, entendiendo el clima, priorizando y generando prácticas, pues cómo ellos han cambiado sustancialmente y han empezado a implementar prácticas año tras año que les ayuden a mejorar sus sistemas.
Muy bien, esa era mi presentación de introducción. Acá hice preguntas y respuestas, pero creo que lo mejor que podemos hacer es avanzar con la presentación del manual y más bien al final hacemos preguntas de todo lo que hemos visto, tanto de esta parte como del manual de prácticas ASAC. Entonces, le voy a dar en este momento pues la palabra a Claudia López de Azure Edge. Y pues como les decía, ella es la coordinadora de las actividades que desarrollamos en el TESAC, en el TESAC de Olopa, y pues ella es una de las personas que mejor conoce el proceso, que ha estado paso a paso trabajando en el desarrollo de esas prácticas. Y lo que queremos compartirles el día de hoy pues, es este manual de implementación, el cual pues paso a paso está describiendo y contando cómo se pueden implementar estas prácticas que ya hemos comprobado en los dos TESAC y que a continuación pues Claudia y Osman nos van a estar contando. Adelante Claudia, tú me vas diciendo y yo voy moviendo también acá la pantalla y con respecto a lo que vas explicando. Adelante. Buenas tardes a todos. Qué gusto para nosotros como Asociación Regional Campesina Chortí poder compartirles lo que estamos realizando en comunidades. Les digo en comunidades porque pues este enfoque de territorios sostenibles adaptados al clima ya se está llevando a otros municipios del departamento de Chiquimula a raíz del enfoque TESAC que se inició en el año 2019, pues cuando Azure Edge firma el convenio con CIAT y con el programa de CICAF. Entonces, compartirles que ha sido una experiencia muy satisfactoria como organización y de la parte comunitaria también han respondido muy bien a este enfoque. Y sobre todo para nosotros poder contarles que la mayor satisfacción creo de poder implementar este enfoque y del poder compartir estas prácticas con los productores es que nosotros no, bajo este enfoque pues no se impone nada, es el productor el que prioriza posterior al conocimiento de las condiciones climáticas que se van a tener para el territorio, pues son ellos quienes priorizan las prácticas que van a implementar en su territorio. Como ya Jesús David lo decía anteriormente, algunas son prácticas que dan respuesta a corto, otras dan respuesta a mediano y otras a largo plazo, pero que a medida de lo posible lo que se desea es que los productores puedan ir de alguna manera y cambiando las prácticas convencionales con las cuales están trabajando y poder irse adaptando de mejor manera a las condiciones cambiantes del clima. Entonces, como les comento, ha sido una experiencia muy satisfactoria estos 2 años y medio prácticamente de estar trabajando en las comunidades. Es quizá un corto tiempo, pero ya se tienen muy buenos resultados y ya se han probado varias prácticas, los productores ya han probado varias prácticas y lo más importante es que las han replicado entre las comunidades. Entonces, como ya Jesús David lo decía, mi nombre es Claudia López y pues es un gusto para nosotros compartir lo que Azure Edge está realizando en el territorio, específicamente en comunidades de Olopa. Entonces voy a pedir a Jesús David que pueda bajar un poquito más y vamos a hablar de la primera práctica, que es la práctica de cosecha de agua lluvia. Como ustedes lo saben, es un territorio, es un área de nuestro país que presenta graves problemas con el agua, periodos muy secos, canículas que han sido prolongadas años anteriores y al momento que nosotros presentamos las condiciones climáticas para su momento y partiendo de la problemática que se tiene en el territorio, pues la primera práctica que priorizaron algunos productores, porque no todos priorizan lo mismo,
fue esta, la cosecha de agua lluvia, una práctica muy exitosa. La imagen que ustedes están viendo en el catálogo de prácticas, pues esta es una de las maneras de cómo cosechar agua, partiendo de la lluvia de nuestros techos, que cae en nuestros techos, y esta es con tanques ya fabricados. Pero también podemos realizar esta práctica cavando un agujero a un costado de nuestro techo y almacenando el agua pues en un reservorio y tenerla a disposición principalmente pues para algunas actividades del hogar, pero también para el riego de hortalizas o de otros cultivos que estén pues cercanos a nuestro patio. Este es el objetivo principal de esta cosecha de agua que proviene pues de los techos. Cada una de las prácticas ASAC que se promueven pues responden, como Jesús David lo decía, al menos dos pilares ASAC. En este caso, la cosecha de agua lluvia responde principalmente al de adaptación y al de productividad, porque pues permite a los productores continuar con su producción a pesar de que pues no está lloviendo. Les permite brindar riegos de auxilio y esto pues les va a permitir generar alimento para sus familias, garantizar alimento para sus familias y también disponer de un poco más de agua para otra actividad indispensable dentro del hogar. Y lo más importante es que la pueden utilizar también en época seca. Entonces, son pilares tanto que corresponden a adaptación como productividad. En el manual ustedes van a encontrar toda la parte de implementación, el paso a paso, como Jesús lo comentaba, qué se necesita, qué es lo que se hace primero, qué es lo que debe tomar en cuenta el productor, como en este caso. Y quiero comentarles también que estas han sido algunas preguntas que se respondieron al momento de evaluar y de realizar el manual, y es que tan fácil es implementar esta práctica. Como se los decía, es muy fácil. Hay productores que tienen un poco más de recursos y al momento de poder escalar esta práctica, pues muy bien pueden adquirir un tanque, pero también se puede hacer cavando un agujero y pues no requiere de mayor conocimiento, es más iniciativa y creatividad pues para poderla implementar. Y bueno, si vamos al cuadro de cuánto cuesta hacerla, pues en quetzales no nos va a salir de más de 282 quetzales aproximadamente, que es lo que hemos contabilizado según los costos que tiene llevar a cabo esta práctica. Entonces, quisiera mostrarles el cuadro. Y bueno, abajo pues está el cuadro de costos de implementación y para poder llevar a cabo esta práctica pues no se necesitan, como les decía, artículos de ferretería, sino es más, el productor pues puede ser muy ingenioso y puede utilizar productos que estén en su propia finca, como escuadras de madera en vez de ganchos de metal, como le llamamos aquí en el área. Pues puede utilizar clavos o alambre para poder sujetar. En vez de tubos de PVC, pues puede utilizar también varas de bambú, que funciona muy bien. Los productores en su momento también probaron con cepas de banano y les funcionó muy bien. La idea pues es capturar el agua y poderla cosechar en un recipiente. Entonces, la manera como se haga, pues al final no importa. Lo que importa pues es cumplir con el objetivo, que es cosechar el agua de lluvia. Y bueno, como les decía, un tanque plástico o un agujero. Y bueno, en total, esta práctica pues tiene un costo de 790 quetzales si utilizamos un tanque.
un tanque un tanque plástico como el que estamos viendo en la imagen. Y pues, ¿qué necesitamos? Escuadras, ya sea de madera o del alcance del productor, una herramienta para poder cosechar el agua. En este caso ven dos imágenes, una con bambú y otra pues con un canal de lámina. Y bueno, y almacenarla en un recipiente, ¿verdad? Y esta es una de las prácticas que se ha combinado, porque también esta práctica se puede combinar con otras prácticas. Y pues también ahora pues estamos promoviendo riego por goteo, partiendo de la cosecha de agua y lluvia, y que finalmente pues se lleva a un huerto, que más adelante pues les voy a comentar acerca de esto, para pues darle mayor aprovechamiento al agua que se está cosechando. Esta ha sido una práctica, como les comentaba, muy, muy exitosa aquí en la zona. Otros productores que no son parte del grupo directo con el que trabajamos, también pues han estado implementando esta práctica en sus viviendas, y ahora pues vemos diferentes estructuras artesanales con las cuales están cosechando agua de lluvia. Entonces podemos ver que de verdad el territorio pues está adoptando de alguna manera las medidas ASAC. Yo les hablé un poquito de los materiales alternativos, ¿verdad? Como les comentaba, pues se pueden utilizar escuadras de madera o ganchos, se puede utilizar también lazos o alambre para poder sostener el canal. Ahí sí que el productor se ingenia de qué manera pues poder colocar esa estructura en su hogar de manera artesanal o con artículos de ferretería que le permitan poder cosechar el agua que está cayendo en su techo. Para poder cosechar el agua del techo, pues algunos han colocado estructuras de PVC, tubos cortados a la mitad, o también pues lo han reemplazado, como les comentaba, con varas de bambú, con cepas de banano, y pues otros productores que tienen más facilidades pues han comprado un canal de lámina, y hay algunos productores que ya pues lo tenían en su casa y solamente pues lo están aprovechando de mejor manera. Y bien, como les decía, pues esta práctica hay muchas maneras de poder llevarla a cabo, tanto con tanques de plástico como también con reservorios, que esto pues consiste en cavar un agujero y recubrirlo con nylon, o bien hacer un repello de arcilla y jabón para poder, para volverlo impermeabilizante y que pueda retenerse el agua en el agujero cavado. Entonces esta es una práctica muy exitosa en las comunidades con las que trabajamos. En la actualidad, alrededor de 125 productores con los que trabajamos directamente tienen un reservorio en su hogar o un tanque de este tipo, capturando pues, el agua de lluvia. Otra de las prácticas que es el huerto de hortalizas con techo. Como Jesús lo comentaba, a raíz de un intercambio al TESAC del Cauca, pues trajimos esta práctica para acá, para la zona. Anteriormente, durante el año 2019, se habían implementado huertos en los patios, huertos diversificados, combinados tanto con hortalizas, como también con plantas nativas o medicinales que los mismos productores pues poseen, pero teníamos un problema. Al momento que se venía a la época lluviosa, muchas de estas hortalizas que estaban por salir se perdían por exceso de lluvia o porque los fuertes vientos pues lastimaban el cultivo. Entonces, cuando nosotros vimos esta práctica en el TESAC, pues de inmediato, el mes siguiente, intentamos colocar uno de estos techos. En su momento, pues, quizá con muchas dificultades, pues, porque no sabíamos exactamente cómo hacerlo. Sin embargo, en el tiempo que llevamos implementando esta práctica, no somos expertos aún, pero
pero sí hemos ido mejorando. Y lo que contamos en este manual es parte de la experiencia. En el paso a paso ustedes encontrarán pues cómo nosotros hemos ido contrarrestando bien la manera de cómo erradicar fuertes vientos en su momento. Bueno, no erradicarlos, sino tratar de que el techo pues no se rompa por fuertes vientos. También pues después de una fuerte lluvia, es recomendable pues quitar el agua que se almacena para mayor durabilidad, y sobre todo pues que el techo pueda estar muy tersado o muy firme para poder evitar pues que se almacene tanto hojarasca de los mismos árboles como agua. Entonces, esta práctica pues nosotros la hemos implementado en huertos que tienen un área de 4 metros por 7 metros. Estos son 28 metros cuadrados. Hemos utilizado lienzos de plástico de invernadero para poder llevarla a cabo, y también estas huertas están circuladas con malla de gallinero, pues porque otro de los problemas era que las aves de corral en las comunidades, como ustedes saben, no las tienen encerraditas en un área apropiada, sino que están dispersas pues en todo el patio. Entonces las hortalizas pues también era alimento para las aves. Entonces al momento de circularlas también se diseñó el huerto, y en una imagen que va a aparecer después pues les voy a comentar las razones de los espacios y por qué decidimos implementar de esa manera el huerto. Esta práctica también pues responde a los pilares tanto de adaptación, mitigación como productividad, pues porque mejora en el tema de adaptación, mejora la adaptación de las especies, ¿verdad?, dentro de una huerta. Y lo más importante de todo es que permite, tanto en época seca como lluviosa, estar produciendo en el huerto y teniendo alimento disponible para la familia. Las huertas han sido manejadas con insumos preparados por las comunidades, que en este caso respondemos al pilar de mitigación, pues no se permite el uso de fertilizantes o de otros insumos, sino que es más una producción limpia de hortalizas, pues porque al final van a ser consumidas por ellos mismos. Y finalmente también al pilar de productividad, pues porque les comentaba que permiten un espacio pequeño cosechar diferentes hortalizas durante todo el año. Si bajamos, vemos acá en el paso a paso, ustedes van a encontrar el esquema, que es el diseño que nosotros promovemos, o que hemos llegado a una conclusión, que es el diseño mejorado, por decirlo así, que mejor nos ha dado resultado, y es dejar unos espacios considerables entre la malla y cada una de las camas, que tienen una medida de 1 por 3 metros, con espacios para circular dentro del mismo huerto y poder realizar todas las actividades de manejo por parte de la familia, y también para poder evitar que las aves de corral pues ingresen al huerto. Entonces este es el modelo que nosotros promovemos en el TESAC. ¿Qué tan fácil es implementar esta práctica? Ahora, en las comunidades ya productores que son parte del proyecto, que son parte del, si lo hace un poquito más grande, Jesús David, disculpe, un zoom. Gracias. Que son parte del proyecto, pues ya se han vuelto expertos en estar implementando estas huertas con techo en sus comunidades. Están impulsando también el desarrollo de esta práctica, y pues es sencillo de hacer. Los materiales
que se necesitan para el caso de la estructura de la huerta, pues no es más que bambú. En dado caso que no se encuentre bambú, pues se utilizan postes de árboles gruesos, por decirlo así, para las bases, que son 4, y para la conformación del techo, pues podemos utilizar bambú, podemos utilizar ramas, también ramas gruesas de árboles que nos permitan que la huerta pues quede muy firme. No se necesita no se necesita mano de obra calificada, sino es más puro conocimiento y pura experiencia de uno mismo en ir promoviendo esta práctica. Se encuentran algunas dificultades y asimismo pues se le van dando soluciones al momento de su implementación. Y lo más importante es que el techo pues pueda quedar muy bien, que pueda quedar muy firme. Y lo otro que nosotros recomendamos es que el techo que le coloquen a su huerto les pueda permitir que la luz filtre, la luz del sol pueda filtrar y para promover el desarrollo de las plantas. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer esta práctica? Eso lo vamos a ver en la tablita de costos. Que muy bien, está mostrando Jesús David aquí. Si bajo un poquito, ahí está muy bien. Pues los materiales son materiales artesanales, son materiales que encontramos en la comunidad. Como les decía, postes gruesos para las bases de la huerta, varas de bambú. De estas necesitamos 8 varas, que estas son para la estructura del techo. En el paso a paso, pues ahí se va a encontrar cómo se colocan y el distanciamiento también. También grapas, esto es para poder fijar el techo de la huerta. Pues una grapadora, por supuesto, si no se contara. El plástico especial que cumpla con esas características. Malla para circular el huerto. Alambre de amarre para hacer para sujetar el plástico de la huerta. Y pues las semillas, importante las semillas para poder cosechar. También hemos contabilizado los jornales que se necesitan para la implementación de la práctica y los jornales también que se necesitan para el manejo del cultivo. Entonces, pues esta práctica tiene un costo de alrededor de 2.700 quetzales y pues como les comentaba, no es difícil de hacer. Es solamente conforme se va implementando, se va adquiriendo experiencia. Y esta práctica pues se puede combinar con otras prácticas, como la diversificación de huertas, que es otra de las prácticas que más adelante pues les vamos a compartir, los diferentes tipos de riego. Nosotros hemos utilizado el riego por goteo, las cosechas de agua también, pues muy bien se pueden combinar con esta práctica. Acá tenemos un listado de materiales alternativos para poder desarrollar esta práctica. Y bueno, acá dice las varas de bambú, las puedes sustituir por ramas firmes, que era lo que ya les había comentado. Y en este caso, si el productor pues no alcanza a comprar malla para la circulación del huerto, pues muy bien puede utilizar o reemplazar la circulación de malla por varas o barreras, en este caso barreras de isote, que pues también que es comercial y que también puede generar otros ingresos al hogar. Entonces, esta es la práctica. Acá hay algunas imágenes de la implementación de estas prácticas. Cada una de las esquinas del plástico se amarra muy bien con alambre y luego los extremos que quedan del plástico se sujetan a las varas de bambú y se grapan para que queden bien firme, y finalmente se coloca pues un asterisco por encima del plástico.
este asterisco se conforma de alambre para poder evitar que los fuertes vientos levanten el plástico. Y muy recomendable pues estar eliminando toda el agua que queda después de una fuerte lluvia, y la hojarasca también. Y como les decía, los productores ya están implementando otros diseños. La imagen que ustedes ven es una huerta de dos techos. Acá pues faltaría colocarle únicamente el alambre para que no se levante el plástico, pero pues estas prácticas cada vez pues los productores están innovando más y ellos mismos son quienes evalúan la eficiencia de cada una. Otra de las prácticas que se han implementado son las zanjas en contorno o acequias de ladera. Aquí en nuestro medio, pues nosotros las conocemos como acequias. Y como ustedes saben, pues para poder construir una acequia, primero es necesario enseñarle al productor a poder trazar sus curvas. Y una acequia pues no es más que un canal de forma trapezoidal que se traza en el suelo o en la finca, y que su función principal pues es la retención o el almacenamiento del agua. Y esto lo que ayuda pues es a mejorar la infiltración, que el agua pueda tener un mayor tiempo para poderse infiltrar, y además estas mismas zanjas permiten que en una fuerte lluvia toda la capa de material orgánico que está en la finca pues se pueda retener en estas zanjas, y pues que el suelo, como comúnmente decimos, no se lave o no se erosione. Entonces pues tiene un doble propósito, y por eso pues responden muy bien a la adaptación, a la mitigación y a la productividad. Entonces es una práctica sencilla, por años se ha promovido en el territorio, pero cuando no se le explica al productor cuál es la función, y cuando no se evalúa cada una de estas prácticas, pasan por mucho tiempo desapercibidas por el productor. Cuando nosotros promovimos esta práctica en el territorio, nos decían los productores, esa práctica ya días nos la han enseñado, nos han dicho cómo se hace, pero no la hemos hecho, o la probamos en un tiempo, pero no encontramos cuál era su finalidad, su objetivo. Entonces nosotros recomendamos al productor que se diera una vuelta después de una fuerte lluvia, que visitara su finca, y que pudiera evaluar él mismo cuál era la función de esta práctica. Entonces fue el mismo productor quien la evaluó y quienes empezaron a ver los resultados, y ahora pues la están implementando no solo en su finca de café, sino que también en el área disponible para la producción de granos básicos. Es impresionante cómo después de una fuerte lluvia, estos canales o estas zanjas se llenan totalmente de agua y facilita un montón la infiltración. Entonces, es sumamente importante que se realicen, y es una práctica que se ha promovido, que el mismo productor año tras año prioriza, y ellos mismos dicen, yo ya la tengo en mi finca, pero lo que voy a hacer es realizarla en otra parte de mi finca, porque he visto que sí tiene muy buenos resultados. Entonces, ¿qué tan fácil es implementar esta práctica? Pues después de trazar las curvas a nivel y de aprender a hacer las curvas a nivel, pues es una práctica muy sencilla. Se necesitan muy pocos materiales que se encuentran en la propia finca para poderla llevar a cabo. Es de bajo costo,
es una práctica de bajo costo que permite mejorar la producción de las familias. Entonces, en esta tablita de costos, ustedes pueden ver que los materiales solamente son pita, pues para trazar la línea madre al momento de trazar las curvas a nivel, varas de árbol para poder hacer el instrumento en A, y pues clavos o alambre para poder sujetar y armar este instrumento. Y nosotros hemos contabilizado los jornales que se necesitan en este caso este es un estimado para una zanja en contorno de 20 metros, y pues un total de 322 quetzales que le va a permitir al productor brindarle agua a su cultivo, porque esta práctica también es considerada como una cosecha de agua. Entonces, si avanzamos, vemos la siguiente práctica. Mi pantalla se ha quedado congelada. Ahí está, listo. La siguiente práctica, pues son las barreras vivas. Aquí tenemos barreras vivas de madre cacao, maguey y piña e izote, que son los cultivos que más se dan aquí en la zona y que tienen pues un ingreso adicional para las familias. Y bueno, para poder hacer estas barreras vivas, el productor pues ya tuvo que haber trazado sus curvas a nivel en el terreno, y esas pues consiste en plantar en base a las curvas las barreras del cultivo que él prefiera, y pues esto correspondiente a el trazo correspondiente a la pendiente de la finca del productor. Y pues es una práctica que corresponde también a los pilares de adaptación, mitigación y productividad, porque como les comentaba anteriormente, evita la erosión del suelo, permite importantísimo la conservación de la humedad. También esto se ha comprobado por otras organizaciones que en épocas secas, tener estas estructuras en nuestra finca nos permite brindarle a nuestra planta mayor tiempo de humedad y que pues pueda resistir una temporada seca. En el componente de mitigación y productividad, pues aquí permite al productor, como les comentaba, poder diversificar sus cultivos, poder generar otros ingresos para la propia familia. Y lo más importante es que reduce la compra de insumos agrícolas, incluyendo fertilizantes, y también el componente de mitigación promueve la captura de carbono del suelo y aumenta el contenido de materia orgánica del mismo, ¿verdad? Por la función que tiene de retención de materia orgánica. Entonces, es una muy buena práctica, sencilla de poder realizar, pero con muchos frutos para el productor. Entonces, si vemos la tabla de costos, los costos pues están estimados básicamente en los materiales que les mencionaba en la práctica anterior, y en jornales. Es una práctica muy accesible, que no cuesta más de 362 más o menos, es lo que nosotros hemos contabilizado, alrededor de 360 quetzales, poder implementar esta práctica. Entonces, si vemos la siguiente, aquí vemos algunas imágenes de cómo los productores pues han llevado a cabo esta práctica.
Acá el productor está sembrando izote. Cada planta de izote es comercial y vale, vale 50 centavos a un quetzal. Entonces, esta es otra práctica que se realiza en el territorio y que pues tiene ingresos para la familia, además de todos los beneficios que tiene para la propia finca. Otra de las prácticas que también los productores han implementado y que fue una de las primeras prácticas que se empezaron a implementar en el territorio fue la cosecha de agua, pero esta a través de reservorios artesanales, como ustedes ven en la imagen. Y esto pues porque año tras año y en los inviernos anteriores habían tenido fuertes problemas con el tema de agua. Hay familias en el territorio que a veces pasan hasta 8 o 15 días sin que les llegue agua a sus hogares. Imagínense, cuando la época lluviosa no es favorable o la canícula se prolonga, pues la obtención de agua pues se vuelve mucho más difícil. Esta práctica pues no es más, como les decía, que captar agua de lluvia y almacenarla en un agujero, que puede hacerse de forma artesanal, que puede prevenir del mismo techo de la vivienda, o que se puede capturar con pantallas de plástico alrededor del agujero para poder, como ustedes lo ven ahí, para poder retener el agua. Esta es una práctica pues que sus costos son muy bajos, que se puede combinar con otras prácticas también, para el riego de hortalizas, para el riego de auxilio de cultivos en canículas prolongadas, y que los productores han implementado en respuesta a los pronósticos que hemos compartido con ellos. Entonces, esta práctica, pues lo que se puede contabilizar es el costo del plástico. En algunos casos se ha utilizado plástico y en otros casos pues se ha utilizado, han utilizado arcilla, como en la primera imagen que veían, estaba el título de la práctica. Y esta arcilla pues es arcilla artesanal, barro, lo que los productores tienen, y finalmente pues se le coloca una capa de jabón para poder terminar el proceso de impermeabilización. Entonces, esta práctica tiene un costo de 579 quetzales, considerando los materiales como los jornales. Ya hablamos un poco de los materiales alternativos para poderse llevar a cabo. Y ahora es común ver en las casas de las familias un agujero de esta manera. Otra de las prácticas que se han promovido en el territorio, y esta es una de las prácticas que los productores pues ya, algunos de ellos ya llevaban a cabo, y esta es la labranza mínima de conservación. Como ustedes saben, pues esta práctica consiste en utilizar herramientas como manuales, ¿verdad? Como chuzo, azadón, pando, que facilitan la siembra de los cultivos, pero que disminuyen el efecto que tienen el utilizar otro tipo como laboreo o arado en el suelo. Entonces es una práctica sencilla con materiales y herramientas que los productores pues tienen en su hogar, y que solamente es hacer énfasis en los beneficios que tiene para el área de producción, para su tierra, el poder implementar estas prácticas. Y como ustedes lo ven, estas prácticas pues corresponden a los pilares adaptación, mitigación y productividad.
pues porque tienen efectos positivos en el tema de adaptación, aportan nutrientes y retiene la humedad, que es lo más importante. Un suelo que está suelto, pues va a retener humedad. El tema de mitigación aumenta el contenido de materia orgánica en el suelo y reservas de carbono también, evita las emisiones de gases, porque reducen el uso de fertilizantes químicos para la preparación del suelo. No se utilizan ningún herbicida para poder, para limpiar el área de cultivo, sino pues todo se hace de manera convencional, con machete y asadón para poder eliminar pues toda la maleza o todo lo que esté dentro del área que se va a cultivar para la preparación del suelo o ya cuando el cultivo está establecido. En la parte de productividad, reduce los costos de producción y también de alquiler de herramientas, pues en este caso se necesita mano de obra del productor y su familia, ¿verdad? En el área en el que trabajamos son productores que tienen alrededor de 3, 4 tareas, entonces lo hacen entre su propia familia. En el manual pues van a encontrar los pasos sencillos de cómo se lleva a cabo. Y si vemos aquí, pues esta es una tabla sencilla de costos y solamente está contemplado los jornales, que son los que se necesitan para poder llevar a cabo esta práctica. Los jornales están considerados en este ejemplo para 4 tareas de implementación de esta práctica, y los costos ascienden a un total de 240 quetzales. Una práctica fácil que en el territorio pues se lleva a cabo y que los productores, muy buena parte de los productores pues ya la llevaban a cabo, y con todo esto, con todo este enfoque que se comparte, pues han terminado de comprobar los beneficios de poder continuar desarrollando estas prácticas que en su momento pues son ancestrales también. Y acá vemos la manera pues como los productores manejan sus cultivos implementando estas prácticas. Y bueno, y la rotación de cultivos, que es otra de las prácticas que se promueven en este enfoque. Y esta práctica pues es muy común de verla acá en nuestro territorio. Y esto no es más que poder sembrar seguidamente de un cultivo un siguiente cultivo en la misma área donde estamos cosechando. Entonces, en nuestro territorio, pues es común encontrar asocios o rotaciones. En el caso del maíz, al momento de realizar la tapizca o la dobla del maíz, pues de una vez se introduce el cultivo del frijol y el efecto de la caña del maíz lo que hace es que ayuda para que el mismo cultivo del frijol se pueda desarrollar apoyándose del cultivo anterior. También hemos visto asocios con diferentes clases de ayotes y con otros frijoles también, frijoles que son más criollos, como frijol papa, que le llaman acá, en las comunidades, ¿verdad? Donde también pues se hace esta rotación de cultivos. Y esta práctica, como ustedes lo ven, pues también aporta y es una SAC porque responde a los pilares de adaptación, mitigación y productividad principalmente, productividad y seguridad alimentaria principalmente. En el tema de costos, si vemos, pues en el tema de costos los costos
son bajos, es muy fácil de hacer también. Los costos pues que hemos comprendido para poder estimar la implementación de esta práctica también corresponde a un área de implementación de 4 tareas de 12 brazadas, que son las que utilizamos aquí en la zona. Y pues el costo total es de 240 quetzales. Y si respondemos a las preguntas anteriores, pues es muy fácil de implementar. Los productores son muy expertos en desarrollar estas prácticas. También se puede combinar con otras prácticas como el riego, diferentes tipos de riego, como los reservorios en cabeceras de finca. También y la utilización de diferentes semillas, ¿verdad? Dentro de una misma área para poder utilizar y brindar pues una diversidad de productos para las mismas familias. Entonces, pues yo me quedo hasta acá. Mi compañero Osman continuará explicándoles, comentándoles también parte de la experiencia en la manera que se ha desarrollado en el TESAC de Santa Rita las siguientes prácticas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que no estén aburridos aún, porque yo sí los voy a aburrir. Como lo decía Claudia al inicio y Jesús, muy contentos de compartir con ustedes todas las prácticas que hemos ido implementando. Como podrán ver, hay varias prácticas que prácticamente las resucitamos, por decirlo así. Pero quizá la manera de difusión en este caso con la gente fue la aceptación, ¿va? Quizás en la forma en que se vendieron las prácticas, ya que, por ejemplo, el tema de acequias, el tema de rotación de cultivos, el tema de terrazas, todo eso todos sabemos que son prácticas realmente bastante antiguas. Con la diferencia de que hoy sí, pues cada práctica la íbamos amarrando con otro beneficio. Todas las prácticas que Claudia mencionó se están implementando en el TESAC de Santa Rita, Honduras también, y a través de la ejecución por parte de la Comisión de Acción Social Menonita, CAS, que es para quien yo laboro, que estoy en el programa manejo uno de los programas con los que trabaja CAS, que es la reducción de vulnerabilidades socioambientales. Otra de las prácticas que hemos implementado en los 3 TESAC ha sido los biopreparados o los caldos minerales. En este caso, uno de los principales que la gente ha aceptado ha sido el madrifol, el sulfocalcio, la activación de microorganismos de montaña y algunos control de plagas en hortalizas. ¿Por qué es una práctica SAC? Pues estamos trabajando el componente principal, que es la mitigación, ya que por el uso de alternativas agroecológicas no estamos, o disminuimos, voy a decir, tampoco voy a decir que ya no se utilizan químicos, sería una vil mentira, pero sí se disminuyó, al menos en la zona, casi en un 70% el uso de algunos químicos. Y en la productividad, ya que los costos de producción son un poco más bajos, porque en la mayoría de los insumos que se utilizan en la elaboración de estos productos los encontramos en la finca. Por ejemplo, el madrifol, madre cacao, rebotan en la finca, hay por montones. Y así algunos insecticidas que se utilizan, florinfundia, que se utiliza ruda, albahaca y otras hierbas comúnmente están en la finca, a excepción de los caldos minerales como el sulfocalcio, que sí hay que conseguir el azufre en las agrícolas, en las tiendas agrícolas. En la zona, pues puedo decir y casi asegurar que
un 50% de las familias participantes en el TESAC utilizan prácticas agroecológicas. Es fácil de implementar, sí, es bien práctico, ya que no se necesita de mano de obra calificada, solamente manejar no sé si decirle recetario, pero contar con un pequeño manual y alguien del grupo que pueda leer y escribir y comenzar a elaborar. Eso no es cosa del otro mundo, es bien práctico y los costos pues son relativamente son baratos. Nos andan costando alrededor de 785 lempiras la elaboración de 25 litros de sulfocalcio. Junto con las prácticas, cuando se elabora el taller, pues se les dan las dosificaciones y algunas recomendaciones para su utilización ya en campo. No sé si avanzamos, Jesús. Ahí podemos ver en las fotografías personas elaborando sulfocalcio y madrifol más que todo. Una de las prácticas que causó, adelante Jesús, que causó bastante auge, digo yo, que se promocionó o realmente se ha multiplicado bastante, es esta siguiente práctica, la sistema de producción de peces, en este caso tilapia, en reservorios. Y esta práctica pues también nos da el otro beneficio que nos presta servicio de riego para épocas críticas o específicamente para pequeños huertos. Y ahí va a depender del tamaño y capacidad del reservorio que construyan los productores. En nuestro caso, pues fueron pequeños reservorios de 3 metros por 1,50, el más pequeño, y hubieron otros mucho más grandes. Ahí dependía la capacidad y el entusiasmo del productor. ¿Por qué es una práctica SAC la producción de tilapias en reservorios para riego? Porque nos adaptamos, porque nos provee agua en épocas prolongadas de sequía, en el verano más que todo, y ayudamos a mitigar, ya que el agua que se utiliza, que es un agua contaminada por los desechos generados por los peces, es utilizada en el sistema de riego, ya que por las heces de los peces alcanza un porcentaje de nitrógeno, ¿va? Entonces son aguas prácticamente fertilizadas y nos ayuda a la productividad porque estamos cosechando peces que nos ayuda a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, y el agua está regando huertos para la producción de, la palabra lo dice, hortalizas. Entonces estamos generando tanto en seguridad alimentaria nutricional como producción en algunos casos para fortalecer la economía familiar y el consumo. ¿Por qué les decía que es una práctica? Esta fue una de las prácticas que, igual que la de las huertas techadas, en una visita de intercambio que se hizo al TESAC del Cauca en Colombia, se conoció. Aquí pues lo más misterioso de esto es de que es un reservorio sin entrada de agua, ¿va? O sea, yo lo digo así, no sé si es el término adecuado, es prácticamente producir tilapia sin oxigenación, sin movimiento de agua, es producir tilapia en un estanque. Empezamos a desarrollar, al inicio pues los productores decían que no, que era imposible criar tilapia, como lo dicen ellos, criar pescado sin que le esté cayendo agua. Entonces, cuando se hicieron las primeras pruebas, se vieron los resultados y es allí que los productores les empezó a gustar, porque ¿quién no ha deseado tener su lagunita en casa? ¿Va? Más que cuando los costos de producción, de implementación, perdón, realmente son relativamente baratos al uso que esta iba a prestar. Aquí en Honduras, bueno, en Honduras anda costando 1,200, como 1,250 lempiras más o menos.
en quetzales no sé exactamente, pero sí anda como por los 500 quetzales, creo. ¿En qué consiste la práctica como tal? Consiste en construir un reservorio artesanal, hacer un agujero en la tierra. Las medidas del agujero va a depender de muchos factores. Uno, del plástico la medida del plástico que se puede encontrar en el mercado. Dos, puede ser el entusiasmo y la intención o el interés del productor, si lo quiere hacer así repellado con arcilla, con barro, y hacerlo más grande, porque comúnmente las medidas de los plásticos, al menos en Honduras, en el sector Copán, no pudimos hallar plástico de más de 14 pies de ancho. Entonces, esa fue como una limitante. Y probamos varios métodos de unión de plástico que no fueran industriales, claro, que no fuera con una máquina para pegar plástico específicamente, y hasta el momento ninguno nos funcionó. Este año pues queremos hacer más grandes, pero sí nos va a tocar que comprar una maquinita para pegar plástico. Y se prepara el agujero, se forra con nylon, se le hace una especie de desagüe para vaciar la laguna en su momento, o este desagüe conectado al sistema de riego. Entonces, en algunas comunidades donde hay gente que pueda hacer recambios de agua, los pueden hacer. Todo va a depender de cuánto sea el cultivo de plantón que se esté dando, ¿va? Cuán sucia o cuán verde está el agua. Entonces, pero en comunidades que no hay agua disponible, la idea es producir tilapia en la época de invierno, comenzar todo ese proceso, que el agua se está moviendo, que hay recambios y todo eso, y en época de verano utilizar esta agua para el tema de irrigación de huertos. Es relativamente fácil, no necesita mano de obra calificada. Los alevines pues no es cosa que sean muy caros, solo es conseguir una granja que lo más cerca posible a donde implementemos esto, y buscar la mejor manera de transportarlo. Entre más rápido el alevín llegue a su punto final, pues es mucho mejor. La alimentación, en este caso, en etapa inicial se les ha recomendado dar concentrados con altos índices de proteína, en este tilapia 38, tilapia, esas clases de comidas específicamente para pescados, pero después ellos pueden alimentar con restos de tortillas, con algunas hierbas como la juniapa o Santa María, no sé cómo la conocen por allá. Hay uno que se llama oreja de ratón, el cacahuate forrajero o araquis. Y así otro montón de hierbas que existen en la finca, que los peces, que son comestibles para los pescados, y algunos desechos de tortillas, arroz, de esos sobrantes de comida, pero cosas así, ¿va? No pollo, aunque comen. Nosotros tenemos la experiencia en una comunidad del Tesac, se llama Villanueva la comunidad. Tengo un productor que él va y tira tripas de pollo. Si el problema es de que a veces se le hace un montón de cutes ahí alrededor, pero los pescados se comen todo. En cuestión de un rato dejan limpio, o un día, digamos. Entonces también son peces que son producidos orgánicamente en su mayoría del proceso de desarrollo. Una de las prácticas con las que se inició en el Tesac de Santa Rita fue el manejo de sombra. Específicamente el tema era con cafetales. La gente pues sí conocían el manejo de sombra, pero no sabían la mejor manera de realizarla. Entonces nos encontramos con fincas que cuando uno entraba estaban oscuras completamente y en pleno mediodía, y se les enseñó a los productores incluso a clasificar sombras. Ve que hay algunas, en este caso nosotros recomendábamos la mejor sombra de leguminosas, no sé, paterna, cuje, guamo,
toda esa familia de leguminosas, árboles leguminosas, y también incluso se hicieron unos experimentos con sombra de gandul, específicamente para la plantilla de café. Plantilla hablamos de menos de un año, a menos de año y medio, la cual dio buenos resultados. En esa comunidad aún siguen utilizando algunos, no voy a decir que todos, la sombra de gandul para el establecimiento, como sombra temporal, perdón, como sombra temporal para las fincas. Es una práctica relativamente barata, es fácil de hacerla, es riesgosa, sí es riesgosa, porque hay que subirse a los árboles. Las herramientas a utilizar se compran una sola vez. Todas las herramientas que se utilizan son relativamente peligrosas: cola de zorro, tijeras de podar, motosierra en algunos casos, hacha, machete, trabajando en un árbol. Entonces son bastantes, pero cuando ellos empezaron a hacer el manejo de sombra correcto, ese año la producción les aumentó mucho, les fue mucho mejor que años anteriores, y dándoles el mismo manejo de fertilización y eso. Entonces de ahí fue cuando la práctica ya se fue adoptada por ellos y se empezaron a implementar casi con todos. ¿Por qué en el tema de ASAC? Porque prácticamente manejamos los tres objetivos, que cubrimos adaptación, ya que regulamos el clima, el microclima del cafetal, evitando estrés en los cultivos, y de igual forma toda la hoja seca, toda la hoja que botan los árboles sirven de materia orgánica y mantiene humedad en el suelo. Por mitigación, pues los árboles, entre más grandes sean, capturan mucho más carbono y generan más materia orgánica. Al tener más materia orgánica, pues el uso de abonos químicos disminuye, o abonos nitrogenados también, en el caso de las sombras con leguminosas, que era la que más recomendábamos. Entonces, a la vuelta de 3-4 años, pues ya no están tirando o fertilizando con la misma dosis de urea en este caso. Y productividad, pues como está en la época seca, está un microclima controlado, el café no está estresado, entonces genera mucho más producción. La floración y todo eso es bastante bien, es bastante buena, y al tener la producción de café, pues genera mejores ingresos para las familias. Haciendo el total, miremos los costos, Jesús, por favor. Lo que les decía, es relativamente barata. Anda alrededor de 885 lempiras, que es prácticamente la compra de machete, colezorro, tijeras, hacha, lazo. Es relativamente barata. En este caso los hicimos para media manzana, pero acordémonos que la herramienta solo se compra una vez, pues. Entonces se le puede hacer, y una vez comencemos a hacer el manejo de sombra, cada nuevo año el manejo es menos el trabajo que hay que hacer, porque ya estamos manejando anteriormente. En este caso, pues sí se les hizo difícil, porque ellos tenían exageradamente, como tenían la sombra. Otra de las prácticas que se ha hecho bastante, la elaboración de terrazas con barreras vivas. En este caso, los productores elaboraron terrazas para la siembra de granos básicos y hortalizas. Barreras vivas, pues aquí se implementaron hay una como flor que se llama espada de San Juan, y se utilizaron también barreras de madre cacao, se utilizaron barreras de zacate limón, y el objetivo principal es pues evitar erosión, darle un mejor manejo al suelo, conservar la fertilidad del suelo. También la construcción de barreras pues permite al productor ampliar su área cultivable en la finca, y de una forma más sostenible, porque le permite sembrar en diferentes, no importa
en diferentes tipos de pendientes, ¿va? Este es fácil de implementar, solo es tener disponibilidad de echarle piocha y asadón. ¿Por qué una práctica SAC? Porque pues al sembrar varias especies de plantas en las terrazas, con esta práctica se ayuda a distribuir el riesgo de pérdidas de cosecha por las condiciones climáticas. Aunque ahorita con esta y otra, lamentablemente por deslizamiento perdimos bastante área donde se habían implementado varias terrazas. Mitigación, porque reduce la erosión de los suelos y mantiene carbono en el suelo. La otra es que también en el tema de mitigación son manejadas orgánicamente. Aquí la gente, al tener terrazas, se les es más fácil ir a aplicar pulpa de café y todo eso. Entonces, el uso de químicos se disminuye en gran cantidad. Y pues en la productividad, como cuando es para hortalizas, tenemos diversificación de productos cultivados en zonas que para otras cosas tal vez no se podía por la mucha inclinación. Estas terrazas, pues a la hora de que uno comienza, igual que las barreras, se comienza a trabajar con el nivel A. Una vez capacitados, fortalecidos los productores en la fabricación y elaboración y utilización del instrumento, ellos comienzan el proceso de marcar las terrazas y comenzar a picar. Pues ahí estábamos haciendo unas prácticas, fueron de los primeros talleres que se realizaron. En la foto de abajo pues podemos ver ya barreras donde se les implementó esta espada de San Juan, que fue donde ya se hicieron terrazas con barreras vivas. La verdad que esta práctica, no sé, a nivel de los productores, ellos la sienten un poquito costosa si les tocara que pagar toda la mano de obra. Pero como son ellos que van trabajando poco a poco, dicen que no la sienten así. Aunque uno les dice que siempre el valor del día trabajado de ellos tiene un valor, pues, y hay que ponerlo. Y la otra es que el material para las barreras vivas pues se consigue, se compra, ya sea a otros productores o ya sea hay quienes que lo regalan, pero siempre uno lo tiene que transportar hacia su finca. Entonces se le puso un costo más o menos ahí por viaje para acarrearlo a las fincas. Entonces el total de la práctica anda en 4.440 lempiras, todo el tema de implementación, y estamos hablando de una tarea realmente. Una tarea son alrededor de 437 metros, si no me equivoco. Entonces es una práctica que con el tema de otros proyectos, con la asociación de otras prácticas, pues se asocia mucho más con el tema de riego por goteo, ya que al tenerlas a nivel y todo eso, es más fácil establecer los sistemas de riego. Una de las que y que pareció interesante, ya que en este caso fue frijol rojo en la zona de Copán, son pocos los productores que se y pues consiste en el uso de variedades mejoradas de frijol, variedades que sean resistentes a la sequía y que sean de fácil adaptación al contexto de los productores. Esta práctica, pues, adaptación es una práctica SAC. Adaptación, pues, son variedades mejoradas, resistentes a la sequía más que todo. Nos ayudan a evitar las pérdidas a reducir, digamos, las pérdidas de frijol comparado con los criollos que comúnmente se utilizan. Y en productividad, porque son variedades ya probadas que aumentan
Su rendimiento en campo es bastante bueno, comparado también siempre con las variedades convencionales. Ha dado muy buenos resultados. Nosotros aquí intentamos con frijol rojo, que realmente fue duro en su momento porque las familias no comían frijol rojo, pero cuando ya fue el tiempo de cosecha y eso, las familias como que se interesaron más por esta parte, miraron, les gustó el frijol a tal grado que esto fue el primer año del TESAC, al grado que siguieron sembrando esta misma variedad. En este caso fue Honduras Nutritivo, que fue una variedad que está en prueba todavía, está en prueba, no ha sido liberado a nivel comercial, pero en este caso logramos hacer un asocio ahí con Bioversity y ellos nos otorgaron la semilla para ser evaluada en diferentes regiones. Los resultados fueron buenísimos a este punto de que los productores siembran frijol rojo en las comunidades donde nos sembraban, ya que el frijol, esta variedad, salió bastante resistente a ambas situaciones climáticas, a mucha humedad y también salió fuerte a la sequía. No sé cómo estuvo el asunto ahí. Y el rendimiento fue bastante bueno, y a la hora ellos miran más en el tema de venta y de comida, de consumo, y fue bastante aceptado para el consumo y la venta en el mercado. Entonces se han probado con otras variedades como el Icta ligero, como el Amadeus 77 y uno que se llama Cordelín. La libra aquí pues son los costos de la compra de semilla, no es algo así como muy caro, anda alrededor de los 200 lempiras para sembrar una tarea. De allí los manejos que se le dieron a esta fue el mismo que le daban al manejo convencional, y solo que los resultados fueron mucho mejores. Una de las prácticas fuertes en el TESAC es similar a la huerta techada, porque también estas son huertas de hortalizas diversificadas, estas no tienen techo, fueron como comenzamos nosotros a implementar, ya cuando surge el intercambio al que participa Claudia y conoce las huertas techadas, pues es prácticamente la misma. Podemos hablar que es como similar, solo que aquella es techada. La práctica pues corresponde a la siembra de diversificación de hortalizas. En este caso se implementaron rábano, culantro, mostaza, cebolla, remolacha, ¿cuál otra? Pepino, calabacín o zucchini, no sé cómo le llaman ustedes por allá. Y se implementaron varias variedades. ¿Por qué es una práctica SAC? Porque al sembrar varias especies de plantas, de hortaliza, ayuda a distribuir el riesgo de pérdidas en cosecha, ya que si nos falla una o ganamos con la otra y así sucesivamente, ¿va? A mitigación, porque al implementar la agricultura orgánica, eso sí que estas huertas diversificadas son manejadas agroecológicamente por completo, por lo cual se reduce todo el tema de emisiones generadas por el uso de químicos. Entonces, aquí sí es, al menos que sea realmente necesario, se aplica algún químico, pero mientras no. Todo es manejado agroecológicamente. Y al tener diversificación de productos, pues mejoramos mucho la productividad y asegurando la seguridad alimentaria y nutricional de las familias. Bajemos Jesús, por favor. Los costos pues andan similares. Aquí es la elaboración tanto de las hortalizas, de las mesas, de los mesones, y la compra de semilla, que anda. Jesús, súbalo un poquito, no miro.
que anda alrededor de 1.804 lempiras, más o menos. Que esto es más que todo en la compra de semillas y el manejo de los materiales, postes de madera, que es algo que está en la comunidad, la malla de gallina en algunos casos, puede ser, aquí se reemplazó bastante por ese agribón del que los tomateros ya no utilizan. Entonces, o algo, otra gente hizo cercos de cañas de maíz o de varitas. El fuerte realmente pues fueron las semillas y la construcción de las mesas como tal. Esta práctica de hortalizas diversificadas pues se amarra con el tema de los reservorios artesanales para riego. Ahí se hace una conexión y se están regando cuando se puede, cuando están cercas, y se están regando ya con aguas, con fertirriego, aguas fertilizadas por las heces de los peces. Pues era como un diálogo, pero creo que hablamos más nosotros, no los dejamos hablar. Entonces, si tienen preguntas. Muchas gracias, Osman. No, yo creo que es súper valioso bueno, la presentación que pudieron hacer con Claudia y pues contar desde la experiencia de ustedes un poquito de dónde surgió este manual. De mi parte, pues claramente agradecerles, como siempre se los digo, pues todo el trabajo y muchísimo pues que han podido compartir hoy también este manual que es parte pues del trabajo que hemos estado haciendo en los territorios. Y pues que la idea es que ahora pues podamos difundirlo y que lo utilicen, de diversas instituciones. Incluso pues la idea ahora también es que los mismos agricultores lo puedan usar. Creo que igual tenemos unos 15 minutos. Pues quisiera dejar también el micrófono abierto si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto de lo que han visto hoy y podamos tener aunque sea una pequeña discusión. Veo la mano arriba de Eric. Adelante, Eric. Muy buena tarde. La verdad es que les quiero felicitar ahí por esta labor que han hecho, y lo importante es que ustedes han sistematizado la experiencia desde la propia realidad de los productores o pequeños productores. Sí me llama poderosamente la atención la experiencia de los peces, en el sentido de que yo era una de las cosas que iba a preguntar, pero automáticamente ahí mismo quedó resuelta con el tema del oxígeno, porque sí es un tema que entiendo yo que es vital para los peces el oxígeno, pero entendía la presentación que es un tema que solventaron sin ningún contratiempo. Entonces, pues es una cuestión que al menos yo tenía la duda si eso funcionaba con carencia de oxígeno. Ustedes ya me dicen que funciona re bien, entonces pues valdría la pena seguir replicando eso, creo yo. Y la otra cuestión es los costos que ustedes proyectaron, ¿de qué año son? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Pues mira, los costos son realmente del año pasado, son de 2020. Actualizados, ustedes me corrigen, Osman o Claudia, si hay algo más que agregar, pero en general todo fue con los costos del año pasado. Y nada más para agregar un poquito lo que usted decía de lo de los peces. Pues Claudia aquí en Guate y Osman en Honduras lo han probado y funciona bien. En el manual está escrito cuáles son como las capacidades de carga de los estanques. O sea, lo que sucede es que no se pueden tener la misma cantidad de peces en un estanque oxigenado que en un estanque sin oxigenar. Sin embargo, lo que vemos que es valioso en este sentido es que muchos de estos reservorios pues son para seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, realmente, a pesar de que no podemos tener una carga muy alta desde el punto de vista comercial, sí se puede tener una carga de peces baja, pero que esté garantizando y ayudando a que haya acceso a la proteína animal en las familias, ¿no? Entonces, lo que sí hay que entender es que no pueden funcionar con muchas cantidades de peces, pero a bajos volúmenes sí funcionan perfectamente sin necesidad de la oxigenación.
Ahí mismo en la guía pues estamos también poniendo algunas alternativas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si se quiere mejorar la producción, se puede, por ejemplo, colgar una botella plástica con agua, se va renovando cada 2 o 3 días y se le abre un huequito de la botella en la tapa de forma que van cayendo goticas, ¿sí? Y de esa forma se ayuda un poquito a la oxigenación. Sin embargo, no es imperativo realizar esto. La práctica está probada y funciona de todas formas sin necesidad de realizar estas prácticas. No sé si de pronto alguno de ustedes quiere agregar algo más, Claudia y Osvaldo. No, solamente aclarar eso que usted dijo, la carga sí tiene que ser bastante menos que la comercial, que a un tanque de oxigenación. Nosotros en nuestro caso estuvimos usando 7 peces por metro cúbico. Ha funcionado bastante bien. Y lo otro que recalca Jesús ahí, que el enfoque principal es seguridad alimentaria nutricional. ¿Quién dice, como les digo yo en las comunidades, dónde está reglamentado que usted no se puede comer una tilapia de X gramos, digamos de 30 gramos, de 70 gramos, de 80 gramos? ¿Quién dice que tiene que llegar a los 454 gramos, a los 300? Entonces es exclusivamente para consumo, aunque han habido productores que han logrado vender. El año pasado, no, perdón, en febrero de este año yo estuve pesando unas que se sembraron, tenían 7 meses, casi los 8 meses de estar sembradas y pesaba 180 gramos. Entonces, alimentadas, así como se los mencionaba, orgánicamente, o sea, el concentrado fue mínimo. Alimentadas con eso vimos que es bastante. O sea, alcanzó un buen peso, fueron de las que pesaron, y otras que no cabe mencionarlo, pero que a mí me las regalaron, por cierto, en una de las comunidades, que tuve la curiosidad de pesarlas aquí esas tenían solo 6 meses y medio, y sí pesaban 140 gramos, pero ya había un avance. La otra, pues comentarles que en lo personal, Osman Álvarez, él tiene en el patio de su casa y en su finca. Mi finca está en una zona seca, no tengo agua más que una tubería que pasa ahí de una junta de agua que no me han querido dar pegue todavía. Lo llené con agua lluvia y sembré en noviembre, y tengo tilapias ya de 130 gramos, alimentando sí con concentrado. Entonces, la práctica a nivel personal yo la defiendo bastante, porque yo fui quizá uno de los primeros que implementó aquí en la zona y miré resultados positivos. No, buenísimo, Muchas buenísimo. gracias, Roma. Buenísimo. La verdad es que más que todo estoy sorprendido, pues, porque a pesar de que se manejen densidades bajas, siempre el factor oxígeno llama la atención. Miren, aprovechando que tengo el uso de la palabra, no me quedó muy, bueno, sí me quedó claro, pero hasta cierto nivel el tema de los tipos de huertos que manejan. Porque eso de huerto del techo, al final le dicen del techo porque de ahí utilizan el agua que se cosecha, o es un tema más allá de que en el otro tipo de huertos se usan por ahí de repente 7 cultivos, si no mal entendí, 7 clases de hortalizas. Y 2 cositas más. ¿Han pensado ustedes adaptar alguna cuestión relacionada con cabras? Por un lado, ¿verdad? Para cabal, como lo decía el compañero hace un ratito, garantizar un tema de proteína animal ahí. Y si han habido experiencias con meliponas también, ¿verdad? O si en algún momento se tiene visualizado, digamos, implementar estas dos temáticas que por ahí vendrían bien, creo yo, pero ustedes son los expertos y los felicito, muy buena actividad. Muchas gracias, Eric. Pues así rápidamente le contexto muy concreto. No lo hemos hecho ensayos con cabras y no lo hemos planteado. Sin embargo, usted me causa una muy buena duda, y podríamos estar pensando en hacer algo con cabras. Me llama la atención. Eh, lo segundo que usted me preguntó es con el hiponas. No hemos hecho nada con eso. Y no recuerdo cuál fue la tercera pregunta. Era un tema de la diferencia de los huertos, de las dos clases de Ah, huertos que ya. están manejando. Lo de los huertos. No, muy bien, sí.
No, lo que sucede es que simplemente mostramos en el manual dos tipos de huertos, ¿no? Uno tiene techos un poco más costoso, más elaborado. La superventaja que tiene es que nos permite captar agua en el techo de plástico, o sea, se puede cosechar. Y además tiene la ventaja de que el techo protege la huerta de la lluvia, porque cuando está lloviendo muy fuerte y se siembran, nos sucedía que se volteaban las semillas o se volteaban las plantas muy pequeñas. Entonces ese huerto es supremamente bueno, permite captar agua, permite sembrar todo el año. Y en ese sentido, pues, no siendo tan costoso es muy, muy útil y además lo que hemos visto en los dos TESAC realmente es que además ayuda a que los agricultores empiecen a vender. Yo precisamente la semana pasada estuve en el territorio en Olopa hablando con un agricultor y me dijo que ya de las huertas que montaron hace poco están vendiendo hortalizas a los carros que pasan comprando y vendiendo ahí mismo para la comunidad. Entonces ha ayudado también a diversificar esos ingresos a los agricultores, que eso es una de las cosas que nos tiene más contentos con respecto a esas huertas. Las otras huertas, digamos que serían como la primera versión que hicimos acá en la zona, aún no se les ha puesto el techo, pero sí tiene la ventaja de que implementamos varias especies, lo que ayuda a que la dieta del agricultor sea un poco más variada. Ustedes saben que variar la dieta significa también tener una mayor cantidad de distintos tipos de vitaminas, minerales, etcétera, diversos que son súper importantes pues, para la nutrición. Y adicionalmente, pues, como le explicaba Osman, pues no todas las plantas son de igual forma vulnerables al clima. Entonces logramos de alguna otra forma que algunas se cosechen y otras no. Sin embargo, la recomendación hoy en día, a mi modo de ver, es más hacia tratar de hacer las huertas con techo, que son, como les digo, muy, muy buenas, pero si no, la cultura del agricultor de empezar a generar sus huertas debe ser como una prioridad de las que nosotros podemos, como técnicos, promover. Eh, y eso son esas cosas que uno a veces no entiende, cómo es que muchas veces teniendo, así sea poquito espacio, la gente tiene problemas para alimentarse cuando tienen los recursos y alguna forma de producir, así sean pocas cantidades y en áreas pequeñas, algo que les pueda ayudar a consumir. Entonces, realmente pues la diferencia viene siendo más o menos esa, Eric. Espero haber podido contestar bien tus preguntas. Clarísimo, clarísimo. Hay que aprender un poco de las culturas orientales cuando se habla de espacios muy reducidos, definitivamente, pero muy clara la explicación y de nuevo reitero mis felicitaciones por el trabajo que han hecho. Excelente ahí. Algunos temas los voy a retomar yo para implementarlos ahí donde trabajo con agricultores. Excelente. Muchas gracias, Eric. No sé si hay alguna pregunta de alguien más. ¿Algún comentario? Muy bien. Aldo, adelante, Aldo. Gracias, buenas tardes. Pues yo también muy contento de ver estos resultados preliminares que representan una gran oportunidad para nuestros agricultores, sobre todo en esas áreas tan críticas, tan limitadas a la disponibilidad de agua. Yo quisiera exhortar a que se promueva un poco más el cultivo del bambú y la investigación relacionada con las variedades que se puedan desarrollar ahí resistentes a sequía, derivado pues de los múltiples usos que esta planta tiene, y sobre todo para este tipo de agricultura familiar, en donde se puede utilizar no solo para la construcción de las estructuras para las cosechas de agua, sino que para todo lo demás también, y no digamos para la misma vivienda. Sí me sorprende ver todavía, y eso no me sorprende pues, pero es nuestra realidad, que todavía hay muchas casas que son de adobe, lo cual no es adecuado para la salud del humano. Pero hay variedades con bambú, como la guagua, que obviamente requiere un poco de condiciones más húmedas, pero bien se puede utilizar y ya cosecharla en otro lado y aprovecharla ahí para construcción de vivienda y para los canales, los postes, las vigas,
las reglías que se necesitan para proteger los huertos, las cuñas, etcétera. Entonces mi comentario más que nada va relacionado con esto, a ver si podríamos promover más y fomentar el cultivo del bambú y la investigación de especies resistentes a sequías ahí. Muchas gracias por tu comentario, Aldo. Claramente nosotros en el TESAC, bueno, esta es la primera versión de la cartilla, o sea, la idea es que ahorita podamos comenzar a actualizarla con más cosas que estamos haciendo. Estamos trabajando un poco en conectar este tipo de sistemas. Ahorita en un proyecto que tenemos también en el que estamos apoyando también al IICA, en un proyecto que se llama Innova. Estamos también aquí en Guatemala, por ejemplo, implementando sistemas conectados en los que hay estanques con peces, con la cosecha de agua, con gallineros además encima, que están aportando a través de las heces de las aves nutrientes al agua. Conectado eso con un huerto, con los huertos con cosecha de agua, etcétera, haciendo como sistemas más circulares. Estamos trabajando un poco en eso. Estamos trabajando también en ensayos en Olopa en este preciso momento con Claudia, mirando si podemos hacer captadores de agua en neblina. Ya tenemos implementados los ensayos y estamos midiendo qué potencial hay de captar agua de neblina. Entonces, realmente el territorio, la idea es esa, que podamos innovar y generar alternativas que puedan servir para otros sitios. Y evidentemente uno de los aspectos en los que siempre hemos avanzado es con la evaluación de variedades tolerantes, ¿no? Siempre promover ese tipo de prácticas. Entonces creo que en ese aspecto vamos a seguir trabajando en este año, por lo menos, que es el año que todavía tenemos financiamiento directamente del SICAPS, pero la idea sí es poder continuar haciendo ese tipo de avances en el territorio. Lo segundo, con respecto al bambú, como le dicen acá, ya en mi país le dicen guadua, como usted también lo dijo, Aldo. Yo creo que realmente es muy útil. La guadua es uno de los materiales más utilizados en mi país, es muy económico y además es supremamente versátil y útil. Creo que Claudia, si todavía está por acá, Claudia cuando estuvo en Colombia vio toda la utilidad que le dan a la guadua y cómo lo usan, cómo lo usan tanto allá, ¿no? Y creo que también muchas veces también donde yo he visto que lo producen acá en Guatemala es subutilizada. Yo por lo tanto sí creo que vale la pena hacer alguna difusión más y aquí en este mismo diálogo yo me declaro embajador de la promoción del uso de la guadua porque realmente creo que funciona muy bien. Gracias, Jesús. No, gracias a vos por la intervención, Aldo. No sé si alguien más tiene alguna intervención. A todos pues en el chat compartí la guía, no sé si pudieron descargarla. De pronto mientras si alguno más se anima a participar, solamente quería pues mostrarles, no sé si todos pudieron acceder, acá en el chat está. Simplemente ustedes van a Casilla Space, que es el repositorio de publicaciones de nosotros. Y acá en ver, trending material, acá simplemente le dan clic y pueden descargar el manual, que acaban de ver exactamente el mismo. Sí, creo que realmente es muy sencillo la forma en la que pueden ustedes descargarlo. Y bueno, además haciendo un poquito de propaganda adicional, pues en este repositorio pueden encontrar todas las publicaciones que sacamos nosotros, no solo de SICAP, sino de todas las instituciones del CEGIAR en investigación en agricultura que estamos publicando. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Y si no es así, pues creo que podemos cerrar nuestro diálogo del día de hoy. Pues no sin antes darles de nuevo las gracias a ustedes, a Osman, a Claudia, muchísimas gracias por su participación y por habernos contado pues todas esas experiencias tan valiosas que han tenido en sus comunidades, en sus territorios. Y adicionalmente, pues de nuevo darle la palabra a nuestro colega Héctor Hernández de la unidad, pues para cerrar el diálogo del día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, Héctor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, pues agradecerle, Jesús, como siempre. Muchas gracias, Claudia, Osman. La verdad que esa experiencia es la que ustedes comentan.
Yo creo que también con ese tema, pues, también se recalca la importancia de no solamente hacer las cosas, sino que documentarlas. Yo creo que en territorios se hacen muchas más cosas, pero a veces no tenemos tanta la costumbre de escribirlas o llevarlas a un orden, ¿no? Y no solamente digo los agricultores, sino que muchas veces los técnicos que estamos en territorio, a veces no tenemos de pronto esa costumbre o no sabemos cómo hacerlo o de alguna manera tenemos algún tipo de impedimento, pero a la hora que todo este tipo de conocimiento se puede transmitir, se puede aprender, repasar nuevamente e implementarlo en cualquier territorio, porque al final estos TESAC pues tienen esa ventaja de que no solamente son de un solo territorio, sino que prácticamente pues depende del territorio, se reconoce cuáles son las mejores prácticas, no solamente por el tema de conocimiento de los técnicos, sino que básicamente son los agricultores los que prácticamente las proponen y ven la importancia de ellas. Así que considero que este enfoque de los TESAC es tiene muchos beneficios y a la medida que podamos pues escribir, generar proyectos, investigaciones, pues los exhorto a que sigamos haciendo eso, ¿verdad? Y muchísimas gracias a todos por haberse tomado el tiempo el día de hoy y quedamos a la orden por cualquier tema. Muchas gracias, Héctor. De nuevo, pues a todos invitarlos dentro de 15 días al próximo diálogo. Les estaremos enviando en su momento pues el tema que va a ser y aquí los esperaremos a todos. Muchas gracias y feliz tarde. Feliz tarde, se cuidan. Feliz tarde a todos. Igualmente, que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.